Dios les bendiga, mis hermanos. En el día de hoy vamos a estar tratando acerca del fruto del Espíritu. Para ello vamos a orar para que Dios nos bendiga a través del estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por todas tus bendiciones. Nos allegamos a ti, Señor, humillados, reconociendo, Señor, nuestras bajezas humanas, nuestras limitaciones, nuestras incapacidades. Todo lo ponemos en tus manos para que tú transformes nuestras vidas y nos ayude a entender tu voluntad y el deseo tuyo para con cada uno de nosotros. En el día de hoy queremos tratar acerca del fruto del Espíritu Santo. Úsanos, Señor, para impartir esta clase y las sucesivas, y que todo sea para magnificar y glorificar tu santo nombre y para edificar a tu iglesia en este tiempo tan difícil, de tanta confusión, problemas, dificultades. En este tiempo necesitamos tu ayuda, Señor, y sobre todo que el fruto del Espíritu sea visible en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad que nos das de enseñar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Uno de los temas más acuciantes en el día de hoy dentro de la comunidad cristiana es el tema del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la esencia de lo que es la vida cristiana y lo que en concreto es el carácter de Cristo. Cuando hablamos que algo es esencial, como lo es el fruto del Espíritu en el creyente, estamos hablando de algo que es fundamental. Es fundamental y esencial que el cristiano produzca el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. El Señor Jesucristo nos dice que para producir este fruto debemos estar en Él. Juan 15 del 4 al 5. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando producimos el fruto del Espíritu, impartimos a Cristo a otros. Esta es la mayor evidencia de que estamos en comunión con Cristo. Así como las ramas conectadas a la vid evidencian por su fruto que están unidas a la vid, así nosotros evidenciamos por el fruto del Espíritu que estamos unidos a Cristo. De ahí la necesidad que enseñemos sobre este tema para que cada uno de los creyentes se autoevalúe y pueda saber en qué medida está produciendo este fruto y en qué medida este fruto está afectando positivamente la vida de otros. ¿Es bíblico que nos autoevaluemos? Es parte de la vida del creyente que se autoexamine a sí mismo para comprobar y probar que en verdad está siendo productivo en la vida cristiana. Es bíblico que hagamos un alto en nuestras vidas y nos autoexaminemos para analizarnos a nosotros mismos. Dice Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. En este contexto, la fe no significa creencia, sino doctrina, enseñanza, verdad. El autoexamen es pedido por el apóstol Pablo para que cada creyente pruebe si en verdad está en Cristo y está viviendo la doctrina de Cristo. Si estamos produciendo el fruto del Espíritu, eso evidencia que todavía estamos en Cristo y no estamos siendo reprobados. O sea, cuando una persona es reprobada, es que no está produciendo absolutamente nada. Es una persona totalmente estéril en el sentido más completo de la palabra. Nosotros pasamos el examen de Dios cuando podemos evidenciar el fruto del Espíritu.
¿Podemos ver el fruto del Espíritu en nosotros? ¿Otras personas pueden ver en nosotros el fruto del Espíritu? Es bueno concientizar de que somos las ramas de Cristo y que estamos supuestos a dar el fruto del Espíritu con perseverancia, porque esta es la señal de que Cristo sigue morando en nosotros. ¿Qué utilidad tiene una rama seca? Una rama seca no sirve sino para ser reprobada, cortada y echada al fuego. Note que esto mismo, en otras palabras, es lo que dice Cristo en Juan 15:6. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Valga la reiteración, si como creyentes no llevamos el fruto del Espíritu, eso evidencia que no tenemos a Cristo, y al no tenerle somos destinados al mismo infierno, tanto por nuestra improductividad como por el hecho de no tener a Cristo como nuestro único medio de vida. Cada creyente es llamado a permanecer en Cristo para producir fruto, y Cristo mismo llama nuestra atención sobre el hecho de que una rama es echada fuera por no llevar fruto, significando aquí que no llevar fruto nos destina al fuego. Juan el Bautista sigue la misma secuencia, línea de pensamientos de Jesús al decirnos que el árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así como la improductividad llama la atención de Dios sobre nosotros, ella también debe llamar nuestra atención para corregir lo que tengamos que corregir, por tal de garantizar y asegurar el fruto del Espíritu en nosotros, uniéndonos cada vez más a Cristo. Nuestra unidad con Cristo es necesaria para poder producir el fruto del Espíritu. Quizás nosotros como ramas necesitamos ser podados, abonados, fertilizados, regados con los medios de la gracia de Cristo. Usemos esos medios para erradicar nuestra improductividad en el reino de Dios. Usémoslos. Como ya demostramos en el texto anterior, una persona demuestra que está en Cristo cuando produce el fruto del Espíritu. Entonces, debemos autoevaluarnos para comprobar si este fruto está todavía en nosotros o carecemos de él. Al final de este estudio queremos precisamente darle una guía de evaluación para guiarlo en su crecimiento espiritual. Como propósito, no perseguimos que usted demuestre ante otros lo que hace o produce. Este autoexamen, como lo dice la palabra, es privado, es personal. Usted no tiene que presentárselo a su esposa, a sus hijos, a su hermano o hermana de fe, a su pastor. No permita nunca que la naturaleza pecaminosa con la que tenemos que lidiar todos los días lo lleve a exhibir las exiguas virtudes como perfecciones absolutas de su carácter. Muchas veces la naturaleza pecaminosa querrá llevarnos a aparentar ante otros lo que no somos. Descarta por completo esta posibilidad, pues el propósito de esta enseñanza que vamos a impartir es que tanto usted como yo crezcamos espiritualmente sin la presión de tener que excusarnos o demostrar ante otros lo que somos y lo que hacemos. Lo más importante de todo es que tanto usted como yo reconozcamos que un día tendremos que dar cuenta a Dios de nuestros actos. Y ahora tenemos la oportunidad de corregir nuestras deficiencias para estar listos para aquel día. En tu calendario y el mío deben existir 2 días importantes, este día y aquel día. Hoy es el día para tomar decisiones importantes sobre nuestra vida espiritual. Porque cuando lleguemos a aquel día, el día del Señor, el día del juicio, no habrá una segunda oportunidad. Hebreos 3:15 nos dice: si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si al finalizar este estudio Dios lo impele a corregir, enmendar y a echar mano de los recursos que por gracia ya tenemos disponibles, el nombre de Dios será glorificado y los creyentes que se relacionan con usted serán edificados. ¿A través de qué? A través del fruto del Espíritu. Habiendo dicho esto, nos adentramos al estudio de hoy, el fruto del Espíritu. Ante todo, quiero decirle que para permanecer en Cristo y fructificar en Él, debemos hacer tres cosas. Permanecer en la palabra de Dios, ella debe ser nuestro tema de conversación de día y de noche. Segundo, orar. La oración debe ser un estilo de vida. Dice Pablo, orar sin cesar. Debemos orar sin cesar, debemos orar la palabra, recordar en ella las promesas de Dios y pedir aquello que necesitamos con fe en el nombre de nuestro amado Salvador. Cada cosa que hacemos puede constituirse en un motivo para la oración. Si estamos limpiando la casa, podemos decir, Señor, limpia mi corazón. Si estamos barriendo nuestro hogar, podemos decir, Señor, barre de mi vida lo que no trae honra a tu nombre. Si estamos escribiendo, podemos orar de esta manera y decirle, Señor, escribe tu ley en mi corazón para no pecar contra ti. Lo tercero que tenemos que hacer es testificar de Cristo en palabra y en hechos. En la medida en que hablemos de Cristo a otros y permanezcamos en su palabra, en esa misma medida se reflejará el fruto del Espíritu de Cristo en nosotros, porque esto es proporcional con nuestra permanencia en Cristo. O sea, el fruto del Espíritu depende totalmente de nuestra permanencia en Cristo. Cuando los creyentes descuidamos estas tres cosas, empezamos a dar dolores de cabeza a nuestros familiares, a nuestros hermanos de fe, a nuestros compañeros de trabajo. Este descuido se refleja en nuestras relaciones interpersonales cuando damos curso a los celos, a la envidia, a los chismes, a las enemistades, a las peleas. Es en este ambiente que dejamos de producir el fruto del Espíritu. Como dijera Paul Washer, los hombres de Dios se conocen por sus frutos, no solo por sus palabras. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿De cuánta bendición disfrutamos los creyentes cuando producimos el fruto del Espíritu? Debemos tener presente que el fruto del Espíritu empieza a aparecer cuando permanecemos en Cristo, y la permanencia en Cristo es una tarea diaria. Así que diariamente debemos estudiar las Sagradas Escrituras, debemos hablar con Dios a través de la oración y debemos predicar la palabra de Dios a otros si queremos que el fruto del Espíritu se refleje plenamente en nuestras vidas. Esto es permanecer en Cristo. Ahora veamos el fruto como tal. No son varios frutos, sino un solo fruto expresado en múltiples virtudes que debemos anhelar y tener en nuestra vida diaria. El fruto es el carácter de nuestro amado Salvador, expresado en una variedad de virtudes. Cuando las personas veían a Cristo, podían experimentar el amor ejemplificado. Porque Cristo no solo les predicaba a las gentes el Evangelio, sino que también se preocupaba por suplir sus necesidades, tanto de salud como de alimento. Cristo sentía compasión por las multitudes. En una ocasión se había reunido tanta gente a escucharle que no quiso mandarles a casa sin comer y multiplicó la comida para que todos fuesen alimentados. No podemos ver el amor como un concepto, debemos verlo como una persona. Cuando tenemos relación con Cristo, el cual es amor, podemos amar a los demás. Entonces, permanecer en Cristo es la condición para dar el fruto del Espíritu. Y la primera virtud de este fruto es el amor. Si Cristo no está en nosotros
nosotros no amaremos a los demás. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Es esencial para llevar una vida fructífera que afecte nuestra vida. Tener relación con Cristo. El amor es la primera virtud del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Por qué Pablo pone como primera virtud el amor? Pablo pone como primera virtud el amor porque todo parte y nace del amor. Cuando Pablo revela los dones del Espíritu en 1 Corintios 12, luego nos dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino más excelente en el capítulo 13 es el amor. No importa cuántos dones o aspectos del fruto del Espíritu usted y yo tengamos. Si no manifestamos el amor, no edificamos a la iglesia. Pablo reconoce que nada de lo que hacemos es de valor en este estado de desamor. Note como dice Pablo en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, no importa que tengamos el pastel, si nos falta el merengue que embarra todas las partes del pastel, el pastel no podrá satisfacer las expectativas de los consumidores. Nadie lo ingerirá y todo nuestro esfuerzo será baldío. A veces vemos hermanos y hermanas que pudieran ser útiles en la iglesia porque son dotados, pero por faltarle el ingrediente mayor, el del amor, las personas rechazan sus dones y virtudes. Porque el desamor eclipsa o echa a perder cualquier don o virtud. En ese estado de carencia de la mayor virtud, el hermano o la hermana no podrá edificar jamás con su don y talento a la iglesia del Señor. Pablo nos dice por qué. Porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Cuando en nosotros no se manifiesta el amor, lo que las personas ven en nosotros son los rasgos que insultan y se oponen al amor, que son la envidia, la jactancia, el envanecimiento producido por el orgullo, el egoísmo, el rencor, la irritación que se manifiesta a través de las miradas y respuestas ásperas que damos y la tristeza que deviene por el talento de otras personas. Como no podemos ser igual que ellas, nos llenamos de celos, de envidia y del sentimiento malo de no querer aceptarle. Cuando la persona centrada en sí misma nota dones y talentos en los demás, no puede reconocer las virtudes de ellos, ni beneficiarse de sus dones. Así que el amor es la madre de todas las virtudes que nos permite administrar debidamente tanto los dones como las virtudes restantes del Espíritu Santo. Si no tenemos amor, no vamos a usar debidamente nuestro don para ayudar a los demás, sino los vamos a usar para autorreconocernos ante otros y exhibir nuestra superioridad. ¿Cuánto valor, hermanos, tiene para la iglesia del Señor contar con hermanos y hermanas llenos del amor de Jesucristo? Que puedan gozarse cuando otros se gozan y puedan sufrir cuando otros sufren, y que están dispuestos a soportar afrentas con tal de no ser piedra de tropiezo a la obra del Señor. Se evitarían tantos males y los más débiles podrían fortalecerse y cambiar con posturas desafectas
que inutilizan a la iglesia del Señor en su crecimiento y en su desarrollo. Esta forma de amar nos lleva siempre a experimentar la segunda virtud del fruto del Espíritu, el gozo, el gozo. El gozo es una alegría interior producida por el amor de Jesucristo al derramarse sobre nuestras vidas. El hecho de saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, hace que el creyente se goce y aproveche cada oportunidad dada por el Señor para crecer y madurar en la fe cristiana. Todo lo que Dios permite en nosotros es para nuestro bien, y esto produce gozo porque es una manifestación de la bondad de Dios. El creyente debe reconocer que está en la escuela del Señor. Cuando uno está en una escuela y tiene avidez por el aprendizaje, no le importan los trabajos ni los sacrificios que tenga que hacer con tal de adquirir el conocimiento que le permitirá desenvolverse en la vida. El estudiante no ve las disciplinas de la escuela como una camisa de fuerza o un problema, sino como el medio de entrenamiento para la vida futura, porque él sabe que las pruebas y los desafíos presentes no tienen otro objetivo que ayudarlo para el resto de su vida futura. El alumno en la escuela aprende sobre la obediencia a las potestades superiores, sobre el cumplimiento de sus deberes y tareas. Se especializa en la rama en la cual va a trabajar cuando se gradúe. Y todas las experiencias, por muy desagradables que éstas sean, se tornan en un motivo de gozo porque tiene el fin en mente. En lo tocante al creyente, el gozo es mucho mayor y permanente porque el creyente sabe que está siendo preparado para la eternidad y que la vida presente, por muy dolorosa que sea, no es de comparar con la gloria que tendremos cuando Jesucristo se manifieste en aquel día. Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en el creyente puede alegrarse aún en medio del sufrimiento, porque sabe que está siendo trabajado y pulido como el oro y la plata para un fin glorioso. Es bueno resaltar que así como las estrellas brillan en las noches más oscuras, el amor de Dios brilla más en los momentos de sufrimiento del creyente. Este gozo es inigualable porque no depende de las circunstancias, sino del amor divino que se desborda sobre los que sufren para testimonio a ellos y para testimonio de los que no conocen a Dios. Por ejemplo, Pedro y Juan fueron azotados por predicar a Cristo y en lugar de entristecerse, llorar y autocompadecerse de ellos mismos, salieron de la presencia de aquellos criminales gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y ese gozo pudo experimentarse luego en las actividades diarias que realizaban, porque todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5 del 40 al 42. Cualquiera hubiera podido perder el ánimo de seguir predicando, pero la diferencia la hacía el gozo manifestado en el corazón de ellos. Dice Nehemías 8, versículo 10, la última parte. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Satanás quiere matar el gozo en la vida del creyente. Y para ello usa hasta las personas más allegadas a nosotros. Pero debemos obedecer este mandato y cultivar el gozo del Señor en nuestros corazones y no admitir derrotas o la posibilidad de rendirnos ante las presentes dificultades. Decía Pablo ante sus tribulaciones, 2 de Corintios 4 del 8 en adelante, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
Este es el carácter de un cristiano que produce el fruto del Espíritu, que ha entregado toda su vida al Señor y sabe que todo lo que Dios ponga en su camino es para su propio bien. Debemos aprender de Cristo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículo 2. Debemos saber que antes de la gloria primero es la cruz, y antes de la exaltación la humillación. Cuando sientas que tu cruz es pesada, pon la gloria delante de ti. Cuando sientas que la humillación es insoportable, pon la exaltación delante de ti. Cuando estés siendo atribulado, pon el gozo de la eternidad delante de ti, porque nuestra fortaleza es el gozo del Señor. No permitas que se te vaya el gozo. Alaba con gozo, vive con gozo, disfruta el gozo. Otra virtud que se expresa aún en la dificultad es la paz. La paz. Cristo dijo que Él nos otorgaba su paz, pero no como el mundo la da. En el mundo la paz se interpreta como la cesación de una guerra o un conflicto. Pero la paz de Cristo no es ausencia de conflictos, pues el cristiano enfrentará conflictos por causa de su fe. En un mundo donde no se sirve a Dios, vamos a estar en conflictos porque nuestras creencias chocan constantemente con las creencias del mundo. Además, tenemos conflictos con el diablo y nuestras propias concupiscencias. La vida del creyente no se desarrolla en un mar sereno, sino en las tormentas de un mar tempestuoso que amenaza constantemente nuestra embarcación. Sin embargo, la paz de Cristo se experimenta a pesar de las tormentas de la vida. Como dice el himno, en paz en medio de la tormenta. Es difícil huir de los conflictos cuando se vive la vida cristiana. Veamos el pasaje cuando Jesús estaba con sus discípulos en el mar de Galilea. Los discípulos estaban turbados, ansiosos, por causa de la tormenta, y llegaron a pensar que iban a morir. Sin embargo, el Señor dormía tranquilamente porque confiaba en su Padre. El conflicto puede atemorizarnos cuando nosotros estamos confiando en nosotros mismos. Pero cuando tú y yo confiamos en Dios y depositamos toda nuestra vida en sus manos, sentimos paz a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor. Y esta paz se transforma en la paciencia. La paciencia tiene que ver con nosotros mismos y con los demás. Hay ocasiones que podemos frustrarnos con nosotros mismos al ver que no avanzamos como quisiéramos en la vida cristiana. Y sentimos como que no podemos vencer las deficiencias o las debilidades humanas. Dice el Señor, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En Lucas 21, 19. Debemos aprender, estudiar, practicar, observar, imitar a nuestro Maestro Jesucristo, y eso nos va a tomar tiempo. El Señor dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El Espíritu Santo es nuestro ayudador eterno, que nos va a ir ayudando a rectificar, a enmendar y quitar cosas que no se parezcan a Cristo en nosotros. Y eso va a tomar todo el tiempo de nuestra existencia. Ahora bien, si nuestras almas son ganadas con nuestra paciencia en el orden personal, ¿cuánta más paciencia debemos tener para con los demás en el proceso de aprendizaje? Este es uno de los temas más urgentes de tratar en el cuerpo de Cristo, porque a veces queremos apresurar el proceso de aprendizaje o crecimiento de los creyentes y nos encontramos luego con un fenómeno o un fruto inacabado que resulta tan agrio, amargo a nuestro paladar, que no lo podemos soportar.
es importante que entendamos que el crecimiento no es simultáneo, es un proceso que toma tiempo, debemos tener paciencia. La única carrera que se corre con paciencia es la carrera cristiana. Vayamos a Hebreos 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera cristiana se corre con paciencia. Es una carrera de maratón. Si te apresuras, te cansas. Y si corres muy rápido, puedes caerte. ¿Quién es el que va a administrar el tiempo, el ritmo de nuestra carrera? Jesucristo. Por eso Él nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando llevamos el yugo de Cristo, no podemos apresurarnos porque el yugo nos impide correr. Cristo es el que pone la velocidad en que vamos a ir. Y es de esa manera en que aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, porque todas las experiencias de la vida cristiana están encaminadas a hacernos cada vez más mansos y humildes de corazón como Cristo, para que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros. Por eso vamos a necesitar de la paciencia. Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios nos ha prometido alcanzar muchas cosas, pero esas cosas se deben alcanzar haciendo la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Todas las veces que seamos llevados a esperar por alguien o a esperar que una situación desagradable pase, estamos siendo ejercitados en la paciencia. Mientras tu corazón y el mío se va pareciendo cada vez más al corazón de Cristo. Hay virtudes y capacidades que no se obtienen si no ejercemos la paciencia. Como dice una frase muy popular: la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. Las raíces de Job eran muy amargas, pero su paciencia le llevó a disfrutar frutos muy dulces, porque Dios le aumentó al doble todas las cosas que había perdido dentro de ellos su salud. En Job 42 se nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Sesia, y el de la tercera Karen Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de días. La paciencia que Job practicó probó su carácter y su fidelidad a Dios, y sirvió como un ejemplo para nosotros cuando tengamos que sufrir por causa del nombre de Cristo. Como dice Santiago, capítulo 5, versículo 11: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job en la prueba fue tentado a murmurar y rebelarse contra Dios, pero resistió la tentación. Cuando su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas,
has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y Pablo, en 1 Corintios 10:13, nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A través de la prueba vamos a aprender a mantener nuestra integridad, nuestra fidelidad a Dios. Pero a través de la tribulación vamos a adquirir la paciencia, dice Pablo en Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, mis hermanos, sigamos aprendiendo en la escuela del Señor las virtudes que nos permitirán testificar de la gloria y el poder de Dios. Y Dios nos dará la oportunidad a través de ella de bendecir a los demás, y revelaremos el carácter de Cristo. Hemos estudiado 4 de las virtudes del fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia. En la próxima lección estaremos abordando sobre las demás virtudes. Que Dios les bendiga.